Muy bien, vamos a presentar. Ahí va para arriba, ahora para abajo. ¿Ya lo miran, jóvenes? Sí, licenciado. Muy, gracias. Buenos días, jóvenes. A nuestra clase de hoy, medidas de posición. Como definición, vamos a decir que las medidas de posición son valores numéricos que se calculan como representativos de un valor porcentual. Están en una parte específica de la serie estadística. Por ejemplo, el 70%, el 85%, el 60%. Entonces, el problema da como dato un valor de probabilidad, un porcentaje, un decimal o una fracción. Se aplica para series simples o pequeñas y para series grandes. Veamos nuestro ejemplo para series simples o series pequeñas. Principales medidas que se aplican. Entre las medidas principales están el cuartil, el decil y el percentil. El cuartil divide la serie estadística en 4 partes. Lo vamos a utilizar para cálculos del 25%, 50%, 75%. Entonces, cuando el porcentaje que nos da en el problema es divisible entre 25, podemos aplicar el cuartil. Y al igual que la mediana, damos 2 pasitos. Calculamos la posición y luego el valor. La posición tiene esta formulita, K por N más 1 dividido 4. K representa el cuartil que vamos a calcular. Puede ser cuartil 1 si es 25%, cuartil 2 si es 25%, cuartil 3 si es 25%. El cuartil 4 no lo usamos porque sería para el 100%. Y observen ustedes, como es cuartil, el divisor es 4. Luego está el decil. El decil divide la serie estadística en 10 partes y es útil para cálculos de porcentajes múltiplos de 10. Por ejemplo, el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 90%. O sea que tenemos hasta 9 deciles. Y su fórmula de la posición, K por N más 1 dividido 10. Observen ustedes, el denominador ahora es 10. Entonces, K podrá ser 1, 2, 3, hasta 9. Y luego tenemos el percentil, que divide la serie estadística en 100 partes. Es útil para cálculos generales, ¿no? Porque va del 1%, va de 1 en 1 hasta el 99%. Y observen ustedes en la cálculo de la posición, el denominador es 100. Por lo tanto, K va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 45, 58, 66, 72. Y este es la aplicación general. O sea que con el percentil podemos calcular cualquier valor porcentual que nos pidan.
Los otros dos son así específicos como de resumen. El 50% de cuartil 2, el 60%, es decir, 6. Pero podemos utilizar solamente este percentil que se utiliza para cualquier valor. Veamos nuestro ejemplo. A continuación, presentamos los ingresos en miles de quetzales por ventas al contado de una empresa. Se necesitan los siguientes ingresos obtenidos en los siguientes casos. Para el 75%, para el 80%, para el 65%. Observen ustedes, el 75% es múltiplo de 25. Dividimos 75 entre 25 y nos da 3. Quiere decir que ahí podemos calcular el cuartil 3. El 80% es divisible entre 10. Por lo tanto, podemos calcular el decil 8. El 65% no es divisible ni entre 10 ni entre 25. Entonces, ahí solo podemos aplicar el percentil. Y sin embargo, en cualquiera de estos casos, podemos aplicar el percentil, que es la medida de aplicación general. Vamos a conocer todos los casos y después ustedes aplican el que más conviene. Y aquí tenemos los ingresos en miles de quetzales por ventas al contado. Lo primero que hacemos es ordenar la serie en orden ascendente y la enumeramos. Entonces aquí tenemos ya la serie ordenada en orden ascendente y la numeramos. Tenemos del 1 hasta el 6, 6 datos. 7 datos. Resolviendo. Primero para el 75%. Dividimos entre 25 y nos da 3. El cuartil 3. Q mayúscula representa al cuartil. Aplicamos la fórmula de K por N más 1 dividido 4 igual 6. 3 por 8 dividido 4 igual 6. 3 por 7 más 1, 8. Y entonces el 6 es la posición para el cuartil 3 en la serie ya ordenada. Y aquí ya tenemos la serie ordenada y vemos que en la posición 6 está el valor de 8,000. Entonces, esa es nuestra respuesta. El valor de las ventas logradas por el 75% es de 8,000 de quetzales. Para el 80%. 80 es divisible entre 10, podemos calcular el decil 8. Entonces la posición para el decil 8 es igual a 8 por 7 más 1, 8, dividido 10. 8 por 8, 64, dividido 10, 6.4. Aquí observamos que el 80% o el decil 8 está entre la posición 6 y la 7. Y entonces tomamos los valores de la posición 6 y 7, que son 8 y 9. Y observen ustedes, hay una diferencia de 9 menos 8, 1. Restamos el mayor del menor para que quede positivo. No puede quedar negativo. Y aplicamos este procedimiento matemático. 8, que es el valor de la posición 6. A esta posición 6 le vamos a sumar el incremento que tiene en la posición 9. Y para eso utilizamos el valor decimal que nos dio en la posición. 0.4. Este 0.4 lo ponemos aquí en la fórmula multiplicando a la diferencia
entre los valores de la posición 7 y 6, que son 9 y 8. 9 menos 8, 1. Y entonces 8 más 0.4 por 1 nos da 8.4 miles de quetzales. Esta es la cantidad lograda por el 80% de los vendedores. El 65%. En este caso solo podemos aplicar el percentil 65. 65 por 8 dividido 100 nos da 5.2. Entonces vamos a buscar entre las posiciones 5 y 6. Tomamos el valor que está en la posición 5, que es 7, y le vamos a sumar el resultado de multiplicar 0.2, que es el valor de la fracción en la posición, multiplica a la diferencia entre la posición 6 y 5, que son 8 y 7. Otra vez nos dio 1 y nos da 7.2. Entonces, si ustedes a los casos anteriores, por ejemplo aquí, le aplican el percentil 80, entonces pues, les va a dar también 6.4. En el caso de 75% le aplican el percentil 75, les va a dar 6. O sea que cuartil y decil son medidas de resumen y el percentil es general. Muy bien. Dejamos un espacio para dudas, porque ahora vamos a pasar a las medidas de posición para series grandes. Bien. Son las mismas medidas, cuartil, decil y percentil. Y observen ustedes, aquí tenemos nuestra fórmula parecida a la fórmula de la mediana. Cuartil K, o sea, cualquier cuartil es igual al límite inferior más K por N dividido 4 menos C, dividido la frecuencia cuartílica por el intervalo. Eso es para el cuartil. Para el decil es igual, solo que el divisor aquí, K por N es 10. Igual para el percentil, es la misma fórmula, solo cambia el divisor en K por N. Muy bien, vamos al ejemplo. La distribución de frecuencia siguiente representa las notas obtenidas por los estudiantes en el curso de métodos cuantitativos 1. Y tenemos aquí nuestra distribución de frecuencias. Disculpe que le interrumpa. Digamos, ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? ¿dónde? Esa. Ahí. Muy bien, Muchas gracias, Lick. bien. La distribución de frecuencias siguiente representa las notas obtenidas por los estudiantes en el curso de métodos cuantitativos 1. Tenemos nuestras clases, vemos que es una distribución continua y las frecuencias vemos que suman 42 datos. ¿Cuál será la calificación obtenida para el 75%? Entonces podemos aplicar el cuartil 3 o el percentil 75. Calculando el cuartil 3, entonces aplicamos primero la fórmula para la posición. La posición es K por N dividido 4 porque es cuartil. 3 por 42 que es N dividido 4 nos da 31.5. 42 es el número de datos que tiene la frecuencia. El 3 es el cuartil 3 y 4 es el divisor porque es cuartil. Nos da 31.5. Entonces, construimos una columna de frecuencias acumuladas de clase.
Y en ellas vamos a localizar el 31.5. Entonces 4 no, 10 no, 22 no, 32 sí. Ahí nos detenemos porque en 32 está contenido 31.5. Por lo tanto, toda esta clase es nuestra clase cuartílica para el 75%. De esta clase tomaremos los datos para nuestra fórmula. Y aquí está nuestra fórmula que nos dice límite 1, 73, más K por N, ya lo habíamos calculado, 31.5, menos C. Al igual que en la mediana, C es la frecuencia acumulada anterior, 22. Y multiplicado por el intervalo de clase. El intervalo de clase lo encontramos restando dos límites inferiores o dos límites superiores. 59 menos 52, 7. 66 menos 59, 7. Entonces, ahí encontramos y 80 menos 73, 7. Y aplicamos nuestra formulita, 73, lo ingresan ustedes así a su calculadora, 73 más, paréntesis, 31.5 menos 22, cierra paréntesis, dividido 10 por 7, y nos da 79.65 puntos. Ese es el cuartil 3. Calificación para el 80%, en este caso vamos a aplicar el decil 8. Calculamos la posición, K por N dividido 10. 8 por 42 dividido 10 igual 33.6. 8 es la división de 80 entre 10. 42 es el número de datos. Y 10 es el divisor cuando utilizamos el decil. Y nos da 33.6. Lo vamos a buscar a nuestra FAC. Y vemos que 33.6 está contenido en 39. Esta es nuestra clase. 80 límite inferior. 32 C, 7, la frecuencia de la clase. Aplicamos entonces nuestra fórmula. Límite inferior, 80, más K por N, que ya lo teníamos, 33.6, menos 32, que es C, dividido 7, que es la frecuencia de la clase, multiplicado por el intervalo, que también es 7, nos da 81.6. Este es el decil. Y finalmente, el percentil. Calificación para el 65%. Primero calculamos la posición, 65 que es el percentil, por 42 dividido 100, ahora es 100 porque como estamos utilizando el percentil, 65 es el percentil, 42 es el número de elementos que tiene la distribución, 100 porque es el divisor para el percentil y nos da 27.3. Localizamos en las frecuencias acumuladas y vemos que está en 30 y 2. En 32. Esa es nuestra clase percentílica para el 65%. Límite de clase 73. Frecuencia de la clase 10. Frecuencia acumulada 22. Intervalo de clase sigue siendo 7.
Entonces tenemos 73 más 27.3 menos 22 dividido 10 por 7 nos da 76.71 puntos. Muy bien, jóvenes, esa es las medidas de posición. Y ahora vamos a finalizar. ¿Se manda? C siempre va a ser la FAC anterior a la clase. Sí, la frecuencia acumulada, usted la acumula aquí, poniendo la primera inicial 4 más 6, más 10, más 12, 22 más 10, hasta llegar a 42. Ajá, pero C en la fórmula siempre va a ser, por ejemplo, la que está arriba de la clase. Así O sea, es. ese 22 que tenemos ahí siempre va a ser Ajá. el que está arriba. Sí, esa es C, correcto. Muy bien. Gracias. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo le hizo para sacar el intervalo? Usted resta 73 menos 66 o 80 menos 73. Ahí está. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Licenciado, una consulta. Sí, Con el número de datos, ahí no lo van a brindar, ¿verdad? sí, el problema les da a usted la distribución de frecuencias. Ah, sí, 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 sí. Va, Los gracias, muy límites amable. de la distribución de frecuencias. Muy bien. Pero, Licenciado, Mira, disculpe, ¿qué significa FQ? FQ es la frecuencia de la clase cuartílica. Sería este 10. Y aquí es FD, frecuencia de la clase decílica. Es este 7. Y aquí, frecuencia de la clase cuartílica. Es este 10. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Siempre va a ser de la misma línea, ¿verdad? Ajá, siempre es la misma línea, correcto. pero entonces ahí cómo sabemos qué es lo que debemos utilizar. O sea, por ejemplo, en el cuartil y decil de que usa, por ejemplo, 75%, y por qué es que empieza de ahí en medio, en la tablita. Bueno, mire pues. En primer lugar, usted toma el porcentaje. Si el porcentaje es divisible entre 75, usted puede calcular. Es divisible entre 25. Usted puede calcular cuartil. Si el porcentaje es divisible entre 10, usted puede calcular el decil. Pero o sea que eso no lo van a dar en el parcial entonces, o sea, el porcentaje y ya de ahí nosotros partimos. Ajá. Así es, usted decide qué calcula, qué utiliza. Y si no es divisible ni entre 25 ni 10, usted aplica el percentil. Pero usted puede aplicar el percentil para cualquier porcentaje, ya sea para el 65, para el 80 o para el 75%. Si usted no quiere, quiero hacer, evitarse dudas, entonces dice, yo voy a utilizar solo el percentil. Entonces aplica el percentil a cualquier porcentaje. ¿No ven? Ya. Gracias, Nick. Y les da el mismo resultado. Muy bien, finalizando la media aritmética ponderada. Nosotros conocemos ya la media aritmética tradicional. Ahora esta media ponderada es un valor promedio que se obtiene considerando una ponderación aplicada a la serie estadística. Y tenemos nuestra formulita, sumatoria de X. Su símbolo es X barra sub W. Y su fórmula es sumatoria de XW dividido sumatoria de W. X son los valores de la serie estadística, W es el valor de la ponderación. Entonces la ponderación es un peso que se da a cada valor estadístico.
Veamos un ejemplo. Rolando Pérez, estudiante de métodos, ha obtenido las siguientes calificaciones durante su curso. Y las ponderaciones de las pruebas son: la prueba 1, que tiene 20%, la 2, 25%, la 3, 30% y la 4, 25%. Rolando desea saber cuál es su calificación promedio final y se aprueba el curso. Entonces vemos que aquí nos dan como datos la prueba, los puntos obtenidos y la ponderación. Y eso lo aplicamos a nuestra fórmula, multiplicando X por W, 80 por 20, 75 por 25, 70 por 30, 52 por 25. Y luego sumamos. 6.875 sería la sumatoria del numerador de la fórmula, dividido la sumatoria de W, que sería 100. En este caso, 6.875 dividido 100, 68.75 igual 69 puntos. Rolando aprueba el curso. Muy bien, jóvenes. Veamos otro ejemplito. Sonia, para preparar el pago de comisiones del mes, debe hacer el siguiente reporte. Comisión de ventas ponderadas, comisión por ventas ponderadas, porcentaje de comisión ponderado. Y tenemos los siguientes datos: ventas en miles y la comisión. Ese porcentaje que se da de ponderación, ¿verdad? No siempre va a sumar el 100%, solo algunas veces. Puede sumar cualquier valor, igual que las ventas. Entonces, para la comisión por ventas ponderadas, tenemos nuestra tablita. Multiplicamos X por W, sumamos y dividimos 2.810 entre 30 y nos da 93.67 miles de quetzales. Luego, para la comisión ponderada, tenemos las ventas W, la comisión X. Observen cómo cambia ustedes X y W, se cambiaron ahora. La multiplicación nos da el mismo, solo que ahora es 2.810 dividido 345. 8.14. Y esa es una media aritmética ponderada. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes, esto está facilito. Como quitarle su dulce bebé. Y listos para la tarea número 4. Vamos a detener la grabación. Y veamos cómo están sus sugerencias.